Metabolismo, energía y enzimas digestivas. Descubre por qué el metabolismo influye en nuestra energía y cómo mejorarlo. Muy buenas noches a todos los que estáis conectados esta noche. Gracias por estar aquí, gracias por dedicaros este tiempo tan maravilloso que estamos teniendo esta noche. Vamos a tener una presentación espectacular y vamos a hablar acerca del metabolismo, de la energía, de cómo influye el metabolismo en esa pérdida de peso, en ese control de peso, no le vamos a llamar pérdida, en ese control de peso, qué pasa en nuestro cuerpo, que queremos bajar o queremos subir y no hay forma humana de que nuestro cuerpo responda a ninguna de las cosas que nosotros hacemos. Además, también vamos a hablar al final de la presentación de las enzimas digestivas. ¿Qué son las enzimas digestivas? ¿Dónde están? ¿Para qué sirven? Todas esas cositas también las vamos a ver, vamos a desvelar muchos secretos que posiblemente sean de grandísimo valor para cada uno de los que estáis aquí. Al final de la presentación vamos a tener sorpresas y regalos y eso yo creo que es una parte muy interesante para motivarnos y que nos quedemos hasta el final. Así que sin más preámbulos, yo quiero presentaros a la persona, a la invitada especial, porque esta noche tenemos una invitada muy especial. Ella se conecta desde Murcia. Ella es doctora, ella es Rita Cava. Ella, lo voy a leer porque le decía, dime cómo te presento porque necesito saber. Ella es bióloga, nutricionista, tiene una amplia experiencia como docente en la universidad. Actualmente está trabajando como nutricionista y dietista en la clínica Quiré. Tiene tantísima experiencia que lo que va a hacer va a ser poner esa experiencia al servicio de cada uno de nosotros y que nosotros podamos aprender de su experiencia. Así que sin más, quiero dar paso a nuestra querida doctora Rita y gracias por estar esta noche aquí con nosotros. Pues nada, muchas gracias, Ana. En primer lugar, pues agradecerte que me hayas invitado a esta charla. Estoy muy contenta porque siempre transmitir información da gusto. Y bueno, pues nada, vamos a pasar a la presentación. Voy a compartir pantalla. ¿Me oís y veis la pantalla? Sí, se escucha y Vale, se ve perfecto. perfecto. Perfecto, pues nada. Pues bueno, vamos a empezar la presentación. Yo lo que quiero transmitir en estos pequeños minutos que vamos a tener es un poquito la relación que hay entre metabolismo y enzimas digestivas, ¿no? En primer lugar, vamos a definir lo que es metabolismo, porque el metabolismo es una palabra que utilizamos casi todos los días de una manera habitual, pero en realidad sabemos lo que es. Entonces, la definición de metabolismo podemos definirlo como todas las reacciones químicas que ocurren dentro de nuestro cuerpo que se necesitan para que los nutrientes que están dentro de los alimentos que consumimos se puedan transformar en energía. Es decir, esta energía se manifiesta en forma de calor, porque la necesitamos para mantener la temperatura corporal, y también se transforma en unas moléculas que se llaman ATP, que digamos que son la moneda de cambio que tiene el organismo para utilizar la energía. Entonces, el ATP lo necesitamos para mantener todas las funciones de nuestro cuerpo, funciones vitales como movernos, reproducirnos y mantenernos vivos, ¿no? Entonces, ¿dónde se producen estas reacciones químicas? Estas reacciones químicas se producen en nuestro cuerpo dentro de las células, de cada una de las células, pero sobre todo en unos orgánulos que se llaman mitocondrias. Por lo que quiere decir que si nosotros tenemos unas buenas mitocondrias, tendremos una producción más eficiente de energía. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque las mitocondrias van a salir durante toda la presentación y tenemos que tener en cuenta que es el sitio final donde el alimento que hemos ingerido se va a transformar en energía. Entonces, si no hay mitocondria, que digamos que es como el horno donde se oxidan los nutrientes, no vamos a tener esa energía que necesitamos para sobrevivir. Entonces, una vez que sabemos lo que es el metabolismo, decimos, ¿qué es entonces un metabolismo rápido o un metabolismo lento? Porque muchas veces asociamos el metabolismo lento con sobrepeso y obesidad, pero no siempre, no solo es eso. O sea, el metabolismo lento influye en muchísimas partes de nuestro funcionamiento, ¿no? Entonces, el metabolismo lento serían que estas reacciones metabólicas
que se producen dentro de la célula no se realizan a una velocidad adecuada y por lo tanto no hay una suficiente conversión de energía. Es decir, las personas que tienen un metabolismo lento producen menos energía de la que necesita su cuerpo para mantenerse y estar en un estado óptimo, ¿no? Pero ¿qué es lo bueno de esto? Lo bueno de esto es que el metabolismo lento no ha nacido con nosotros, ni es un castigo que vamos a cargar toda la vida. El metabolismo lento puede mejorarse, puede corregirse. Por lo tanto, por eso tenemos la información para ver qué podemos hacer. O sea, es decir, se acabó el paradigma de calorías que entran son calorías que salen. No. Dos personas pueden comer las mismas calorías, pero almacenarlas y gestionarlas de manera diferente. Entonces, eso es una esperanza para todos, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene un metabolismo lento? Pues un metabolismo lento, lo primero que se nos viene a la cabeza es obesidad, sobrepeso. Es decir, uy, yo tengo el metabolismo tan lento que por eso engordo. Pues sí, eso es una de las causas. En primer lugar, porque los nutrientes no se transforman en energía, se transforman en grasa. Pero también hay otras causas, como decía yo a Ana, por ejemplo, que muchas veces nos creemos que tenemos un buen metabolismo porque estamos delgados y no necesariamente es así. ¿Por qué? Estreñimiento, malas digestiones, hinchazón abdominal, cansancio, fatiga. Muchas veces estamos cansados. Nos decimos, oye, no, es que no me puedo ni levantar por la mañana y he comido bien. Muchas veces pasa eso, o sea, yo estoy bien alimentado, pero yo me encuentro cansado. Eh, Dipiosis intestinal, es decir, la dipiosis intestinal está relacionada con nuestras bacterias intestinales. Si las bacterias intestinales no están equilibradas, es decir, tenemos bacterias, bueno, esto es otra área, pero nosotros en el intestino tenemos muchas bacterias, unas son buenas, otras son malas, y todas tienen que estar en equilibrio. Si ese equilibrio no es bueno y hay más bacterias perjudiciales que beneficiosas, entonces también enlentece nuestro metabolismo. Pues dicho esto, decimos, ¿qué factores influyen en el metabolismo? Porque yo quiero controlar esto, ¿no? Entonces hay muchos factores. A nivel general, pues por ejemplo, influye la raza, la genética. Es decir, sabemos que, por ejemplo, la raza negra es una raza más musculosa, tiene menos tendencia a almacenar grasa, son más deportistas. Influye el sexo, o sea, los hombres almacenan menos grasa, tienen tendencia a almacenar menos grasa que las mujeres. La edad, contra más mayores tenemos menos capacidad para generar energía y esto está muy relacionado con las mitocondrias, después lo veremos. También los órganos están más cansados, más deteriorados, funcionan con menos efectividad. El ejercicio físico es importante porque el ejercicio físico nos estimula a quemar energía. El ejercicio físico hace que toda la maquinaria se active para generar esa energía que estamos haciendo con el que necesitamos para mantener el ejercicio. Y luego la mala alimentación, o sea, una mala alimentación basada en azúcares simples, en procesados, en alimentos proinflamatorios, son sustancias químicas que estamos introduciendo al cuerpo y que éste no interpreta como nutrientes naturales que puede procesar. Entonces, entorpecemos esas reacciones químicas que deberían estar destinadas a generar energía y ponemos al cuerpo a trabajar en otras cosas que son realmente no necesarias, como por ejemplo eliminar tóxicos, eliminar desechos. O sea, el cuerpo dice, pues ¿qué hago yo con esto? Y entonces si está pensando en eso, no está pensando en hacer una digestión eficiente o en hacer una mitocondria está trabajando a full, ¿no? Los azúcares simples también son sustancias muy nocivas porque impiden muchas veces que la célula absorba bien los sustratos, tienen influencia en cómo trabaja la insulina, que la insulina es una hormona muy importante también para procesar el azúcar. En fin, la mala alimentación es terrible para enlentecer el metabolismo. Por eso en esta sociedad cada vez estamos viendo más personas obesas y a lo mejor estas personas no comen tanto o tantas calorías como pensáramos, sino que comen mal. Esta alimentación también trae consigo carencia de vitaminas y minerales, porque las personas que comen productos procesados, productos mucho basados en carbohidratos simples, generalmente no tienen una alimentación alta en verduras y fruta, por lo tanto están carentes de vitaminas y minerales. Entonces, estas vitaminas y minerales son muy importantes para que las reacciones químicas se den. Es decir, nosotros necesitamos fuentes de energía como son los carbohidratos, las proteínas y las grasas, pero si no tenemos vitaminas y minerales no se van a producir esas reacciones dentro de la célula.
o se van a producir muy deficientemente. Por eso es que cuando tomamos unas vitaminas, estamos cansados y decimos, voy a tomar unas vitaminas. Esas vitaminas nos dan energía, ¿verdad? O sea, nos sentimos mejor. Y digo, oye, me tomo estas vitaminas, pero no es la vitamina en sí lo que te está produciendo ese aumento de energía, es que las reacciones químicas que están ocurriendo en tu cuerpo se están potenciando, se están mejorando, pero realmente la energía viene de los alimentos que tienen carbohidratos, proteínas y grasas. Esto a nivel general, pero a nivel individual, por ejemplo, hay muchas cosas que nos pueden afectar y que podemos hacer para mejorar. Por ejemplo, el tamaño y número de las mitocondrias. Hemos visto que las mitocondrias son como los pequeños hornitos que están en la célula donde se queman los nutrientes, donde obtenemos la energía. Si tenemos pocas mitocondrias, pocos nutrientes vamos a quemar. Y si esas mitocondrias están en un estado deficiente, también realmente van a trabajar mal. Entonces decimos, oye, ¿cómo vamos a aumentar nosotros el número y las mitocondrias? Pues muy fácil. Las mitocondrias se encuentran sobre todo en mayor número en el músculo. Por eso, conforme nosotros aumentemos nuestra masa muscular, vamos a aumentar el tamaño y el número de las mitocondrias. Y esto va a suponer un aumento en la eficiencia de la quema del sustrato energético y un aumento de la energía que vamos a tener disponible. Por eso ahora hay un boom de que hay que hacer mucho ejercicio de masa muscular, mucho para aumentar la longevidad y no tanto un cardiovascular, porque la fuerza, el ejercicio de fuerza nos aumenta el tamaño del músculo y nos aumenta, por ende, el tamaño y el número de las mitocondrias que hay ahí. ¿Qué afecta también un metabolismo? Un factor que disminuye el metabolismo pues son las hormonas. Por ejemplo, si tenemos hipotiroidismo, o sea, un bajo nivel de hormonas tiroideas, por ejemplo, disminuye mucho la cantidad de oxígeno que llega a la célula. Y ese oxígeno es muy necesario para que se produzca la reacción química. O sea, sin oxígeno no hay reacción. Esto es como un horno que estamos quemando algo. El horno o la sartén o lo que estamos quemando para obtener energía realmente necesita oxígeno. Cuando le echamos una manta por la cabeza, una manta o lo tapamos, ya no hay oxígeno, no hay reacción. Entonces las hormonas tiroideas tienen que ver mucho en eso. Hay otras hormonas que también influyen, por ejemplo el cortisol, la insulina, la leptina, la grelina. Son hormonas que afectan cómo entra el sustrato a la célula. Entonces, si impiden su entrada o no la facilitan, pues también hace que la célula no tenga nutrientes. Hormonas sexuales como los estrógenos y los andrógenos. Pues ya todos sabemos que las hormonas sexuales, si realmente tenemos muchos estrógenos, tendremos más tendencia a acumular grasa y una grasa más localizada, por ejemplo en los muslos o en las caderas. En los andrógenos pues tienden a acumular la grasa más bien en la zona abdominal. Entonces, si estas hormonas no las tenemos en niveles óptimos, pues también nos afectan el metabolismo. Disbiosis intestinales. ¿Qué quiere decir disbiosis intestinales? Disbiosis intestinales quiere decir que nuestra mitocondria intestinal, nuestras bacterias intestinales no están equilibradas, no tenemos unas buenas bacterias y hay más perjudiciales que buenas. Entonces, esto afecta mucho, muchísimos procesos. Por ejemplo, las bacterias intervienen en procesos de detoxificación, intervienen en procesos de absorción de nutrientes, son productoras de enzimas. Hay muchos enzimas que no los producimos nosotros y los producen ellos, son productoras de vitaminas. Entonces, tenemos que cuidar mucho nuestra microbiota para tener un buen metabolismo. Y ya por último, que esto es lo que más nos interesa ahora porque vamos a hablar de las enzimas, cualquier tipo de trastorno gastrointestinal, cualquier intolerancia alimentaria, si tenemos unas digestiones difíciles, problemas de reflujo ácido o tenemos carencia de enzimas digestivas, esto va a dar lugar a que no hagamos una buena digestión y los alimentos estén parcialmente digeridos, queden parcialmente digeridos. Entonces, un alimento que no está completamente digerido es una bomba. ¿Por qué? Porque el organismo no lo identifica como un nutriente que él puede procesar. Y entonces, ¿qué pasa con esto? Pues el organismo tiene que decir, ¿qué hago? ¿Cómo lo elimino? Pues lo más fácil y lo que mejor puede pasar es que lo eliminemos a través de las heces sin pena ni gloria. Entonces, al eliminarlo, no lo hemos utilizado.
O sea, al final el nutriente no ha cumplido su función, pero lo hemos eliminado. Entonces, lo más que puede pasar en este caso es que tengamos falta de energía. Pero también puede pasar que este nutriente o este alimento parcialmente, estos trozos que quedan del alimento que no se han digerido, sean alimento no para nosotros, sino para las bacterias intestinales. Entonces, empezamos a alimentar un montón de bacterias en el colon que normalmente están en pequeño número, pero si los alimentamos con sustratos que no estaban pensados para ellas, pues se multiplica. Consecuencia de esto, hinchazón abdominal, gases, meteorismo, todos estos problemas que al final son el pan nuestro de cada día. Estas son las dos cosas más leves que pueden pasar. Pero sí, tenemos un intestino permeable, es decir, que tiene capacidad para dejar pasar estos restos de alimentos a la sangre, pues entonces el cuerpo se pone en alarma, porque es un tóxico, o sea, un alimento parcialmente digerido es algo irreconocible. Primera cosa que puede pasar cuando pasa la sangre, pues que el cuerpo lo almacena directamente como grasa, porque dice, oye, ¿qué voy a hacer con esto? No sé qué hacer. Pues lo más fácil es a la grasa. Por eso personas que engordan con facilidad muchas veces tienen una mala digestión. Y es tan sencillo como eso. Pero la cosa no queda ahí. Puede pasar que el sistema inmune se altere. O sea, el sistema inmune está preparado para identificar cualquier sustancia extraña. No nos creamos que solamente son virus o bacterias, no. Un alimento mal digerido es algo extraño para el cuerpo. Entonces, el sistema inmune se altera. Si se altera poco, porque el alimento, porque hay pocos trozos, pocos fragmentos, entonces puede ser que nos den alergias, que nos den intolerancia alimentaria de vez en cuando. ¿Ahí soy alérgico a esto? A lo mejor es porque no lo he digerido o porque es un resto que yo desconozco. Pero si el sistema inmune se altera mucho y por mucho tiempo, entonces el resultado puede ser una enfermedad autoinmune, porque el sistema inmunológico ha perdido el control. Entonces pueden, fijaros el amplio espectro de problemas que pueden pasar o suceder cuando nosotros no digerimos bien. Y esto no es solamente que se manifiesta no digerimos bien cuando es que nos ha dado un dolor de estómago terrible, un reflujo ácido. No, puede ser que tengamos una digestión deficiente y no nos demos cuenta, porque simplemente estamos comiendo muy aceleradamente y no producimos ácido, porque no masticamos lo suficiente, porque claro, el estómago y nuestro intestino no son unas perfecciones, o sea, es decir, necesitan sus alimentos ya parcialmente masticados y no masticamos bien. Entonces ellos hacen lo que pueden. Entonces fijaros toda la cantidad de problemas que pueden venir por unos alimentos que no están digeridos bien, ¿no? Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que la digestión de los alimentos y la absorción de los nutrientes son fundamentales para tener un buen metabolismo. O sea, para que todas esas reacciones químicas os recuerdo que se dan en la célula para obtener la energía, provienen el primer paso es tener una buena digestión y una buena absorción de los nutrientes. Entonces vamos a ver dónde se realiza la digestión y la absorción. Estos dos procesos tienen lugar en el sistema digestivo, en el tracto digestivo. ¿Qué es la digestión? ¿A qué llamamos digestión? Pues la digestión simplemente es la descomposición de los alimentos en moléculas mucho más sencillas y solubles que puedan ser absorbidas por el organismo y llevadas a la circulación y entrar en la célula. Entonces, esto solamente se puede realizar con la función de las enzimas digestivas. O sea, las enzimas digestivas se encargan de desdoblar los alimentos. Luego, ¿dónde se realiza la digestión? Pues se realiza, aunque empieza un poco en la boca, pero se realiza sobre todo en el estómago y en la primera parte, en el duodeno del intestino delgado. Ahí es donde se realiza la digestión. Y luego la absorción, que es la segunda parte importante, porque aunque digeramos bien, si no absorbemos, pues también no hemos hecho nada, ¿no? Entonces la absorción tiene lugar en el yeyuno y en el ilion, que son las partes últimas del intestino delgado. Entonces ahí hay muchas microvellosidades y hay unos procesos muy complicados de absorción y transporte de los nutrientes para pasarlos al sistema circulatorio.
Hemos dicho que la digestión necesita enzimas, ¿verdad? Que son las sustancias, ¿qué son las enzimas? Las enzimas son proteínas que se encargan de catalizar muchas reacciones químicas, pero en particular las digestivas, que son las producidas por el sistema digestivo, son proteínas que actúan específicamente sobre los alimentos para romperlos y obtener los nutrientes que necesitamos. Entonces, por ejemplo, hay 3 grupos de enzimas: amilasas, proteasas y lipasas. ¿Qué hacen estas enzimas? Pues las amilasas desdoblan los carbohidratos en azúcares. Son un grupo complejo. Las proteasas desdoblan las proteínas en aminoácidos. Y las lipasas desdoblan las grasas en ácidos grasos y glicerol. Entonces, ya estos nutrientes, ya sí finales, sí pueden ser absorbidos por la célula. Oye, ¿y quién produce estas enzimas? ¿Qué órganos de nuestro organismo? Porque decimos, necesitamos hacer una buena digestión, necesitamos tener una buena absorción, pero entonces necesitamos enzimas digestivos. Oye, ¿qué órganos lo producen? Entonces vamos a ver que hay 4 órganos en el tracto digestivo que se encargan de la producción de estas enzimas. Bueno, aquí en la lámina se ve también un poquito que la digestión también es un proceso mecánico. Y un proceso mecánico es un proceso en el cual los órganos se van moviendo, tienen un movimiento peristáltico para empujar el alimento para que se vaya distribuyendo y vaya pasando por el tubo digestivo. Pero fundamentalmente es un proceso químico que se lleva a cabo por las enzimas. Entonces, ¿qué órganos producen enzimas? Pues el primer órgano que produce enzimas es el estómago. Entonces, son las glándulas estomacales que producen el jugo gástrico las que están encargadas de producir estas enzimas estomacales. Estas enzimas funcionan a un pH muy ácido. Por eso es muy importante, y yo creo que me gustaría recalcar que lo más importante de la digestión es empezar por un buen pH estomacal, un pH bajo, tener suficiente ácido, porque no tener suficiente ácido es la causa de que no se produzcan muchísimas enzimas en el estómago y luego consecuentemente en otros órganos. Otro órgano que produce enzimas es el hígado. El hígado produce la bilis, que es un conjunto también de enzimas y otras sustancias que nos ayudan a digerir las grasas. El páncreas, que produce el jugo pancreático, que está repleto de enzimas, tanto proteasas, amilasas como lipasas, y las glándulas intestinales del intestino delgado, que también producen el jugo intestinal, que también aporta numerosas enzimas. Entonces, la digestión empieza por el estómago. En el estómago se segrega el jugo gástrico e inmediatamente pasa a la primera parte del intestino delgado, donde ahí se segrega la bilis, se segrega el jugo pancreático del páncreas, se segrega el jugo intestinal, y es donde tiene lugar todo el desdoblamiento de los alimentos en los nutrientes, en la primera parte del intestino delgado, ¿no? Por lo tanto, tenemos que tener siempre en mente que tener un buen intestino y tener una buena membrana intestinal y tenerlo siempre en condiciones es muy importante para que haya una suficiente producción de enzimas, lo mismo que con el páncreas y con el hígado, ¿no? Fijaros aquí qué cantidad de enzimas tiene o nos aporta cada uno de de estas secreciones de los órganos. O sea, son un montón de enzimas, cada una tiene una función, cada una tiene un sustrato específico. Por ejemplo, el jugo gástrico segrega pepsina que influye o descompone proteínas. Pero el jugo pancreático tiene amilasas que descomponen el almidón, tiene tripsina, crimotripsina, un montón de enzimas que descomponen proteínas. Tiene lipasas que también descomponen los lípidos. Y el jugo intestinal, pues lo mismo, un montón de enzimas que también van a descomponer y a terminar de descomponer ya los alimentos que ya vienen parcialmente digeridos del estómago. Entonces tenemos maltasa, lactasa, sacarasa, todas estas enzimas que al final descomponen los azúcares simples. Tenemos aminopeptidasas que descomponen los restos, los péptidos que son los restos de las proteínas. Es decir, es una complejidad muy grande. Se tienen que dar muchos factores para que una digestión sea adecuada y por lo tanto, pues la mayoría de las personas en el mundo actual que vivimos, pues muchas veces yo creo que no llegamos a una producción suficiente de enzimas porque hay muchos factores que influyen en esta producción de enzimas, ¿no?
Y aquí vemos ya el resultado final. Una vez que hemos degradado todos los alimentos, los hemos digerido completamente por las enzimas correspondientes, entonces en la última parte del intestino empieza la absorción. La absorción es un proceso complejo, donde muchas veces se necesitan transportadores, muchas veces no es, las vellosidades tienen que estar adecuadas para poder facilitar este transporte. Y de ahí pasan todas estas sustancias, ya los nutrientes digeridos, pasan a la circulación sanguínea y pasan también al sistema linfático. Entonces, la circulación, la sangre, va transportando todos estos nutrientes y llevándolas a cada una de las células de nuestro cuerpo. Entonces, fijaros, cada una de las células va a recibir los nutrientes y dentro de la célula, la mitocondria, ¿os acordáis de la mitocondria del principio? Es la que va a recibir al final el sustrato energético que va a procesar y va a transformar en energía. Es decir, que si nosotros hemos comido, nos hemos alimentado, hemos hecho un balance de todo lo que hemos comido, hoy he comido perfectamente, me he comido todas las proteínas que me corresponden, todos los lípidos, las grasas, pero no tengo una buena digestión, no tengo una buena circulación, no tengo una buena producción de enzimas, realmente no me va a llegar la energía, porque la mitocondria al final no va a recibir lo que necesita, que son los nutrientes. Entonces, tenemos que enfocarnos muy bien en este proceso y ver realmente cómo podemos favorecerlo para nosotros estar óptimos, ¿no? Y hay muchos, pues muchos factores, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué puede causar la carencia de enzimas digestivas? Porque ahora decimos, bueno, pero entonces, ¿cómo sé yo si produzco enzimas digestivos suficientes o no, o tengo una digestión adecuada o no? Pues hay muchos síntomas que nos pueden ya dar ideas, ¿no? En primer lugar, por supuesto, si tenemos enfermedades crónicas. Por ejemplo, una pancreatitis, donde el páncreas está inflamado y no puede producir enzimas, una extirpación de vesícula, donde tampoco se produce o se almacena la bilis, una enfermedad inflamatoria intestinal, una enfermedad de Crohn, una celiaquía. Todos estos problemas intestinales afectan mucho las vellosidades intestinales y entonces ahí no hay producción suficiente de enzimas. Por lo tanto, hay muchas reacciones alérgicas, intolerancias, etc. Otro factor que nos puede producir una carencia de enzimas suficiente es la falta de un pH adecuado en el estómago. Es decir, fijaros, yo siempre hago mucho hincapié en esto porque una cosa tan sencilla como es tener un pH ácido puede dar resultado a que haya una deficiencia de enzimas pancreáticas, de enzimas de secreción de bilis, de todo, porque si no tenemos un pH ácido, no tenemos la señal en el estómago para que el páncreas segregue sus enzimas o el hígado segregue sus enzimas. Si el pH es muy, muy alto, no hay suficiente ácido, no se segregan la mitad de las enzimas que se tienen que segregar y luego también el alimento permanece demasiado tiempo en el estómago. O sea, no baja porque no hay una señal. Entonces, muchas veces esto se puede corregir hasta con un poquito de vinagre de sidra de manzana, que ahora está tan de moda, antes de comer, para que ese pH baje. Otra de las causas que pueden ser, que dan lugar a la carencia de enzimas digestivas, pues es el envejecimiento. O sea, eso es normal. Porque si nosotros estamos mayores, pues ya todo está más deteriorado, los órganos están más cansados, cada vez producen menos cosas, menos enzimas, y pasa con todos los órganos. La insulina, el páncreas segrega menos insulina, el estómago segrega menos ácido, que eso es una de las causas también porque las personas mayores no consumen tanta proteína o no les gusta o cada vez consumen menos, no tienen capacidad digestiva, es porque no producen ácido en parte de la gastrina y de otras hormonas, pero tampoco producen suficiente ácido. Otra de las causas de carencia de enzimas digestivas es un intestino permeable. El intestino permeable es un intestino que no tiene las uniones eh, selladas como las tendría que tener. Están permeables, es decir, tiene huecos. Luego entraremos en por qué se produce un intestino permeable, es otro tema, pero tiene huecos que permiten el paso de sustancias que no deberían pasar. Entonces, lo que nosotros estamos hablando ahora es alimentos parcialmente digeridos.
Entonces, estas sustancias que están parcialmente digeridas no deberían pasar por el intestino delgado y absorberse a la circulación. Pero como tenemos un intestino permeable que tiene huequitos, digamos, pasa. Y entonces al pasar, pues como hemos dicho antes, estimulan el sistema inmunológico, hacen que engordemos porque las toxinas el cuerpo no sabe dónde meterlas. Entonces, una de las causas también para mejorar el metabolismo sería arreglar un intestino permeable, porque todo esto que está afectando al metabolismo lento, que el cuerpo está tratando de deshacerse, pues afecta a que no haya suficiente producción de energía también. La disbiosis intestinal es otra cosa de la que ya hemos hablado, el falta de equilibrio en nuestras bacterias. Otra cosa que afecta es el estrés crónico. O sea, el estrés es fatal. ¿Por qué? Porque en primer lugar el cuerpo no está dedicado completamente a la producción de energía, a hacer sus reacciones como las debe de hacer, está alterado, tiene las hormonas elevadas de cortisol, entonces está intentando, como digamos, lidiar con una situación que no es la normal. El estrés crónico también produce falta de ácido en el estómago. Eso es lo primero que produce el estrés. No produces ácido porque el cuerpo no está pensando que vas a comer. El cuerpo está pensando que vas a salir corriendo de un toro. Y entonces no va a producir ácido porque el cuerpo es muy eficiente. Entonces el cuerpo no va a dedicar una energía en lo que cree que no va a resultar lógico, ¿no? No va a perder, no va a gastar nada en lo que no tiene sentido. Entonces el estrés disminuye el pH del estómago. No hay ácido. Por lo tanto, después vienen las úlceras y vienen problemas derivados de esto. Otro es la falta de sueño. La falta de sueño se está viendo que cada vez es más importante en todos los procesos. O sea, nos ayuda a reparar la membrana, o sea, el sueño, durante el sueño se produce un descanso del sistema digestivo, se produce una reparación de la mucosa, se produce una limpieza que no ocurre cuando estamos comiendo todo el tiempo. Entonces, durante el sueño hay muchísimas reparaciones metabólicas. La falta de ejercicio físico, también le hemos hablado que el ejercicio físico es un estímulo para gastar energía. Si tú estás haciendo ejercicio, necesitas más energía, entonces pones en marcha muchísimos mecanismos para activar eso, ¿no? Activar tus hornos. Te aumentan las mitocondrias también. Luego hemos hablado de la mala alimentación, o sea, todas las sustancias tóxicas cargadas de aditivos, de azúcares, de procesados, van a ser, digamos, elementos que el cuerpo no entiende y entonces va a dedicar mucha energía a eso y no a activar nuestro metabolismo. Y por último, una de las cosas que me ha faltado aquí, que me gustaría mucho hacer hincapié, es la respiración. O sea, nosotros no respiramos bien. Entonces digo, oye, ¿y qué tiene que ver la respiración con el metabolismo? Pues mucho, porque vamos a empezar desde el principio. El metabolismo son las reacciones químicas gracias a las cuales nosotros transformamos los nutrientes en energía. Entonces es como un horno, un pequeño horno que tenemos ahí, pero si ese horno no tiene oxígeno, a ese oxígeno no se va a producir esa reacción. Todas esas reacciones necesitan oxígeno. Entonces, si respiramos mal y no estamos inhalando el oxígeno que necesitamos y solamente estamos echando CO2, pero no llega el oxígeno a todos los órganos, recordar que el oxígeno tiene que llegar a cada una de las células, tiene que ser inspiraciones profundas. Entonces, para perder peso, lo primero que hay que hacer es respirar y respirar bien, porque si no respiramos, por muchos nutrientes que tomemos, por muchas enzimas que tomemos, por muchas cosas que tomemos, la reacción no se va a dar. Entonces, fijaros la cantidad de factores que pueden afectar a un metabolismo, ¿no? Y, por supuesto, ¿cuáles son las consecuencias? Pues las mismas consecuencias que afectaban y que nos producían un metabolismo lento, lo producen la carencia de enzimas digestivas, porque las enzimas digestivas, si no hay digestión, pues ya sabemos que no tenemos un buen metabolismo. Entonces, la primera causa, la primera consecuencia que nos afecta y que es la que más nos importa, es la obesidad y el sobrepeso, ¿no? Estamos preocupados porque comemos cada vez menos y cada vez engordamos más. Pero también hay otras causas muy importantes que realmente a lo mejor no habíamos asociado al metabolismo y es una desnutrición por mala absorción de los nutrientes, es decir, si nosotros no absorbemos y se va todo por las heces, no absorbemos porque tenemos un intestino que está pues inflamado o que no hemos digerido los nutrientes y no nos llegan los nutrientes adecuados. Entonces tenemos desnutrición, estamos cansados, estamos fatigados, no tenemos lo que el cuerpo necesita para rendir.
Pero luego también hay otras consecuencias. La hinchazón abdominal, los gases, la flatulencia, la indigestión, todos estos problemas que al final vienen de tener carencia de enzimas digestivas por uno de los factores y al final nos enlentecen el metabolismo, el reflujo ácido y luego estreñimientos, diarrea, porque ya todo lo que afecta a la microbiota, al intestino, pues al final acaba teniendo consecuencias que son un poco pues lejanas, que parece que no tienen que ver con el metabolismo, el estreñimiento, la diarrea, pero sí tienen que ver porque realmente nosotros somos un órgano, un todo. Tenemos que ver el organismo como un sistema integrado donde todo afecta a todo. Y muchas veces una cosa que nos estamos viendo que nos duele algo, pues es consecuencia de una cosa que nos parecería que no tiene nada que ver, pero todo está integrado. Entonces, bueno, hasta aquí pues llega mi presentación. Os doy las gracias, espero que os haya sido de interés, que os haya despertado o que haya dado una luz para poder entender un poquito lo que os está pasando, lo que os puede pasar y cómo prevenir sobre todo y mejorar un metabolismo y un organismo que puede mejorar siempre mucho más eficientemente. Pues nada, pues muchas gracias y doy el paso a Ana para que ella siga con su presentación. ¿Me oís y veis la pantalla? Sí, se escucha y Vale, se ve perfecto. perfecto. Perfecto, pues nada. Pues bueno, vamos a empezar la presentación. Yo lo que quiero transmitir en estos pequeños minutos que vamos a tener es un poquito la relación que hay entre metabolismo y enzimas digestivas, ¿no? En primer lugar, vamos a definir lo que es metabolismo, porque el metabolismo es una palabra que utilizamos casi todos los días de una manera habitual, pero en realidad sabemos lo que es. Entonces, la definición de metabolismo podemos definirlo como todas las reacciones químicas que ocurren dentro de nuestro cuerpo que se necesitan para que los nutrientes que están dentro de los alimentos que consumimos se puedan transformar en energía. Es decir, esta energía se manifiesta en forma de calor, porque la necesitamos para mantener la temperatura corporal, y también se transforma en unas moléculas que se llaman ATP, que digamos que son la moneda de cambio que tiene el organismo para utilizar la energía. Entonces, el ATP lo necesitamos para mantener todas las funciones de nuestro cuerpo, funciones vitales como movernos, reproducirnos y mantenernos vivos, ¿no? Entonces, ¿dónde se producen estas reacciones químicas? Estas reacciones químicas se producen en nuestro cuerpo dentro de las células, de cada una de las células, pero sobre todo en unos orgánulos que se llaman mitocondrias. Por lo que quiere decir que si nosotros tenemos unas buenas mitocondrias, tendremos una producción más eficiente de energía. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque las mitocondrias van a salir durante toda la presentación y tenemos que tener en cuenta que es el sitio final donde el alimento que hemos ingerido se va a transformar en energía. Entonces, si no hay mitocondria, que digamos que es como el horno donde se oxidan los nutrientes, no vamos a tener esa energía que necesitamos para sobrevivir. Entonces, una vez que sabemos lo que es el metabolismo, decimos, ¿qué es entonces un metabolismo rápido o un metabolismo lento? Porque muchas veces asociamos el metabolismo lento con sobrepeso y obesidad, pero no siempre, no solo es eso. O sea, el metabolismo lento influye en muchísimas partes de nuestro funcionamiento, ¿no? Entonces, el metabolismo lento serían que estas reacciones metabólicas que se producen dentro de la célula no se realizan a una velocidad adecuada y por lo tanto no hay una suficiente conversión de energía. Es decir, las personas que tienen un metabolismo lento producen menos energía de la que necesita su cuerpo para mantenerse y estar en un estado óptimo, ¿no? Pero ¿qué es lo bueno de esto? Lo bueno de esto es que el metabolismo lento no ha nacido con nosotros, ni es un castigo que vamos a cargar toda la vida. El metabolismo lento puede mejorarse, puede corregirse. Por lo tanto, por eso tenemos la información para ver qué podemos hacer. O sea, es decir, se acabó el paradigma de calorías que entran son calorías que salen. No. Dos personas pueden comer las mismas calorías, pero almacenarlas y gestionarlas de manera diferente. Entonces, pues eso es una esperanza para todos, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene un metabolismo lento? Pues un metabolismo lento, lo primero que se nos viene a la cabeza es obesidad, sobrepeso. Es decir, uy, yo tengo el metabolismo tan lento que por eso engordo. Pues sí, eso es una de las causas. En primer lugar, porque los nutrientes no se transforman en energía, se transforman en grasa.
Pero también hay otras causas, como decía yo a Ana, por ejemplo, que muchas veces nos creemos que tenemos un buen metabolismo porque estamos delgados y no necesariamente es así. ¿Por qué? Estreñimiento, malas digestiones, hinchazón abdominal, cansancio, fatiga. Muchas veces estamos cansados. Nos decimos, oye, no, es que no me puedo ni levantar por la mañana y he comido bien. Muchas veces pasa eso, o sea, yo estoy bien alimentado, pero yo me encuentro cansado. Eh, Disbiosis intestinal, es decir, la disbiosis intestinal está relacionada con nuestras bacterias intestinales. Si las bacterias intestinales no están equilibradas, es decir, tenemos bacterias, bueno, esto es otra área, pero nosotros en el intestino tenemos muchas bacterias, unas son buenas, otras son malas, y todas tienen que estar en equilibrio. Si ese equilibrio no es bueno y hay más bacterias perjudiciales que beneficiosas, entonces también enlentece nuestro metabolismo. Pues dicho esto, decimos, ¿qué factores influyen en el metabolismo? Porque yo quiero controlar esto, ¿no? Entonces hay muchos factores. A nivel general, pues por ejemplo, influye la raza, la genética. Es decir, sabemos que, por ejemplo, la raza negra es una raza más musculosa, tiene menos tendencia a almacenar grasa, son más deportistas. Influye el sexo, o sea, los hombres almacenan menos grasa, tienen tendencia a almacenar menos grasa que las mujeres. La edad, contra más mayores tenemos menos capacidad para generar energía y esto está muy relacionado con las mitocondrias, después lo veremos. También los órganos están más cansados, más deteriorados, funcionan con menos efectividad. El ejercicio físico es importante porque el ejercicio físico nos estimula a quemar energía. El ejercicio físico hace que toda la maquinaria se active para generar esa energía que estamos haciendo con el que necesitamos para mantener el ejercicio. Y luego la mala alimentación, o sea, una mala alimentación basada en azúcares simples, en procesados, en alimentos proinflamatorios, son sustancias químicas que estamos introduciendo al cuerpo y que éste no interpreta como nutrientes naturales que puede procesar. Entonces, entorpecemos esas reacciones químicas que deberían estar destinadas a generar energía y ponemos al cuerpo a trabajar en otras cosas que son realmente no necesarias, como por ejemplo eliminar tóxicos, eliminar desechos. O sea, el cuerpo dice, pues ¿qué hago yo con esto? Y entonces si está pensando en eso, no está pensando en hacer una digestión eficiente o en hacer una mitocondria está trabajando a full, ¿no? Los azúcares simples también son sustancias muy nocivas porque impiden muchas veces que la célula absorba bien los sustratos, tienen influencia en cómo trabaja la insulina, que la insulina es una hormona muy importante también para procesar el azúcar. En fin, la mala alimentación es terrible para enlentecer el metabolismo. Por eso en esta sociedad cada vez estamos viendo más personas obesas y a lo mejor estas personas no comen tanto o tantas calorías como pensáramos, sino que comen mal. Esta alimentación también trae consigo carencia de vitaminas y minerales, porque las personas que comen productos procesados, productos mucho basados en carbohidratos simples, generalmente no tienen una alimentación alta en verduras y fruta, por lo tanto están carentes de vitaminas y minerales. Entonces, estas vitaminas y minerales son muy importantes para que las reacciones químicas se den. Es decir, nosotros necesitamos fuentes de energía como son los carbohidratos, las proteínas y las grasas, pero si no tenemos vitaminas y minerales no se van a producir esas reacciones dentro de la célula o se van a producir muy deficientemente. Por eso es que cuando tomamos unas vitaminas, estamos cansados y decimos, voy a tomar unas vitaminas. Esas vitaminas nos dan energía, ¿verdad? O sea, nos sentimos mejor y digo, oye, me tomo estas vitaminas, pero no es la vitamina en sí lo que te está produciendo ese aumento de energía, es que las reacciones químicas que están ocurriendo en tu cuerpo se están potenciando, se están mejorando, pero realmente la energía viene de los alimentos que tienen carbohidratos, proteínas y grasas. Esto a nivel general, pero a nivel individual, por ejemplo, hay muchas cosas que nos pueden afectar y que podemos hacer para mejorar. Por ejemplo, el tamaño y número de las mitocondrias. Hemos visto que las mitocondrias son como los pequeños hornitos que están en la célula donde se queman los nutrientes, donde obtenemos la energía. Si tenemos pocas mitocondrias, pocos nutrientes vamos a quemar. Y si esas mitocondrias están en un estado deficiente, también realmente van a trabajar mal.
Entonces decimos, oye, ¿cómo vamos a aumentar nosotros el número y las mitocondrias? Pues muy fácil. Las mitocondrias se encuentran sobre todo en mayor número en el músculo. Por eso, conforme nosotros aumentemos nuestra masa muscular, vamos a aumentar el tamaño y el número de las mitocondrias. Y esto va a suponer un aumento en la eficiencia de la quema del sustrato energético y un aumento de la energía que vamos a tener disponible. Por eso ahora hay un boom de que hay que hacer mucho ejercicio de masa muscular, para aumentar la longevidad y no tanto un cardiovascular, porque la fuerza, el ejercicio de fuerza nos aumenta el tamaño del músculo y nos aumenta, por ende, el tamaño y el número de las mitocondrias que hay ahí. ¿Qué afecta también un metabolismo? Un factor que disminuye el metabolismo pues son las hormonas. Por ejemplo, si tenemos hipotiroidismo, o sea, un bajo nivel de hormonas tiroideas, por ejemplo, disminuye mucho la cantidad de oxígeno que llega a la célula. Y ese oxígeno es muy necesario para que se produzca la reacción química. O sea, sin oxígeno no hay reacción. Esto es como un horno que estamos quemando algo. El horno o la sartén o lo que estamos quemando para obtener energía realmente necesita oxígeno. Cuando le echamos una manta por la cabeza, una manta o lo tapamos, ya no hay oxígeno, no hay reacción. Entonces las hormonas tiroideas tienen que ver mucho en eso. Hay otras hormonas que también influyen, por ejemplo, el cortisol, la insulina, la leptina, la grelina. Son hormonas que afectan cómo entra el sustrato a la célula. Entonces, si impiden su entrada o no la facilitan, pues también hace que la célula no tenga nutrientes. Hormonas sexuales como los estrógenos y los andrógenos. Pues ya todos sabemos que las hormonas sexuales, si realmente tenemos muchos estrógenos, tendremos más tendencia a acumular grasa y una grasa más localizada, por ejemplo, en los muslos o en las caderas. En los andrógenos, pues tienden a acumular la grasa más bien en la zona abdominal. Entonces, si estas hormonas no las tenemos en niveles óptimos, pues también nos afectan el metabolismo. Disbiosis intestinales. ¿Qué quiere decir disbiosis intestinales? Disbiosis intestinales quiere decir que nuestra mitocondria intestinal, nuestras bacterias intestinales no están equilibradas, no tenemos unas buenas bacterias y hay más perjudiciales que buenas. Entonces, esto afecta mucho, muchísimos procesos. Por ejemplo, las bacterias intervienen en procesos de detoxificación, intervienen en procesos de absorción de nutrientes, son productoras de enzimas. Hay muchos enzimas que no los producimos nosotros y los producen ellos. Son productoras de vitaminas. Entonces, tenemos que cuidar mucho nuestra microbiota para tener un buen metabolismo. Y ya por último, que esto es lo que más nos interesa ahora porque vamos a hablar de las enzimas, cualquier tipo de trastorno gastrointestinal, cualquier intolerancia alimentaria, si tenemos unas digestiones difíciles, problemas de reflujo ácido o tenemos carencia de enzimas digestivas, esto va a dar lugar a que no hagamos una buena digestión y los alimentos estén parcialmente digeridos, queden parcialmente digeridos. Entonces, un alimento que no está completamente digerido es una bomba. ¿Por qué? Porque el organismo no lo identifica como un nutriente que él puede procesar. Y entonces, ¿qué pasa con esto? Pues el organismo tiene que decir, ¿qué hago? ¿Cómo lo elimino? Pues lo más fácil y lo que mejor puede pasar es que lo eliminemos a través de las heces sin pena ni gloria. Entonces, al eliminarlo, no lo hemos utilizado. O sea, al final el nutriente no ha cumplido su función, pero lo hemos eliminado. Entonces, lo más que puede pasar en este caso es que tengamos falta de energía. Pero también puede pasar que este nutriente o este alimento parcialmente, estos trozos que quedan del alimento que no se han digerido, sean alimento no para nosotros, sino para las bacterias intestinales. Entonces, empezamos a alimentar un montón de bacterias en el colon que normalmente están en pequeño número, pero si los alimentamos con sustratos que no estaban pensados para ellas, pues se multiplican. Consecuencia de esto, hinchazón abdominal, gases, meteorismo, todos estos problemas que al final son el pan nuestro de cada día. Estas son las dos cosas más leves que pueden pasar. Pero sí, tenemos un intestino permeable, es decir, que tiene capacidad para dejar pasar estos restos de alimentos a la sangre, pues entonces el cuerpo se pone en alarma
porque es un tóxico, o sea, un alimento parcialmente digerido es algo irreconocible. Primera cosa que puede pasar cuando pasa la sangre, pues que el cuerpo lo almacena directamente como grasa, porque dice, oye, ¿qué voy a hacer con esto? No sé qué hacer. Pues lo más fácil es a la grasa. Por eso personas que engordan con facilidad muchas veces tienen una mala digestión. Y es tan sencillo como eso. Pero la cosa no queda ahí. Puede pasar que el sistema inmune se altere. O sea, el sistema inmune está preparado para identificar cualquier sustancia extraña. No nos creamos que solamente son virus o bacterias, no. Un alimento mal digerido es algo extraño para el cuerpo. Entonces, el sistema inmune se altera. Si se altera poco, porque el alimento, porque hay pocos trozos, pocos fragmentos, entonces puede ser que nos den alergias, que nos den intolerancia alimentaria de vez en cuando. ¿Ahí soy alérgico a esto? A lo mejor es porque no lo he digerido o porque es un resto que yo desconozco. Pero si el sistema inmune se altera mucho y por mucho tiempo, entonces el resultado puede ser una enfermedad autoinmune, porque el sistema inmunológico ha perdido el control. Entonces pueden, fijaros el amplio espectro de problemas que pueden pasar o suceder cuando nosotros no digerimos bien. Y esto no es solamente que se manifiesta, no digerimos bien cuando es que nos ha dado un dolor de estómago terrible, un reflujo ácido. No, puede ser que tengamos una digestión deficiente. Bueno, pues continuamos con lo que vienen siendo las enzimas digestivas. Poco podría decir porque realmente toda la explicación que nos acaba de dar nuestra doctora Rita Cava ha hablado acerca de las 3 enzimas digestivas más importantes que tenemos dentro de nuestro aparato digestivo. Y yo he puesto la lámina esta, que son todos los ingredientes necesarios para una paella, donde hay grasa, donde hay hidratos de carbono, donde hay proteínas, donde hay vegetales, donde tenemos pues todo lo necesario para hacer esa paella. Creo que a todo el mundo nos gusta comernos una rica paella, pero también sabemos que las personas que no tenemos bien ese sistema digestivo y que tenemos problemas con las enzimas digestivas, aunque esté muy rica, muy probablemente algunos de estos nutrientes o estos alimentos que están pasando a nuestro tránsito intestinal, pues nos van a hacer más un prejuicio que un beneficio. Y eso es lo que acabamos de aprender en la presentación anterior. Los beneficios que nos aportan las enzimas digestivas pues son muchos, como nos ha explicado la doctora Rita. Sobre todo porque vamos a mejorar la digestión, va a descomponer todos los nutrientes, va a hacer que ese alimento se haga más pequeñito y de esa forma pues llegue a donde tiene que llegar, sea absorbido y se convierta en energía. Por supuestísimo, vamos a tener mucha más energía, esa sensación de que comemos, pero comemos para tener energía o tomamos cafeína porque necesitamos ese plus de energía, pero al final nos tiramos todo el día buscando, pero no nos sacia, no llegamos a tener ese tope de energía y es precisamente porque la alimentación no está llegando a ese lugar que son las mitocondrias. Y sobre todo vamos a mejorar la salud intestinal. Desde que entra el alimento a nuestra boca hasta que sale, todo ese tránsito va a mejorar, ¿de acuerdo? Entonces, son muchos beneficios los que nos aportan las enzimas digestivas. Entre ellas, pues la inflamación que podamos tener en el estómago, el sistema inmunológico también se va a ver fortalecido, va a aumentar la tasa metabólica, como hemos estado viendo anteriormente, también nos va a ayudar a perder peso si lo que nosotros necesitamos es perder peso, porque es como nos iniciaba nuestra Rita Cava, ¿por qué aún sin comer yo engordo? O sea, esa pregunta de ¿qué es lo que pasa si apenas como y me alimento solo con agua y aún así no soy capaz de bajar de peso? Pues precisamente porque algo está fallando dentro de nuestro sistema digestivo y si tenemos las enzimas digestivas bien, pues nos van a ayudar a perder peso. Vamos a tener mejor salud cardiovascular, nuestro hígado va a estar al 100, o sea, tenemos mejor salud en el hígado. Vamos a reducir incluso la inflamación en las articulaciones. Se va a prevenir el síndrome de intestino permeable. Fijaros qué bien nos lo ha explicado y ahora entendemos lo que es un intestino permeable. O sea, esos huequitos que se quedan, pues se van a cubrir y va a estar completamente impermeable. Va a promover la salud ósea.
De hecho, cuando he visto casos a lo largo de todo este recorrido que nosotros estamos haciendo, que cuando están perdiendo peso y están haciendo un control de peso y están tomando enzimas digestivas, que ahora os presentaré, vemos cómo aumenta la masa muscular y el hueso y la masa ósea. Sin embargo, están reduciendo grasa, están bajando peso, claro que sí, por supuesto, están bajando muchísimo volumen, pero al mismo tiempo están subiendo esa masa grasa, esa masa magra, igual que la ósea. Además, nos va a ayudar en la prevención de la diabetes y, por supuesto, incluso nuestra piel se va a ver mucho más suave, mucho más clara, se va a ver reflejado realmente a nivel general. Desde el interior, si nosotros estamos bien de forma interna, o sea, se va a ver reflejado también en nuestra piel, nuestro cabello, nuestras uñas. ¿Cuáles son las enzimas digestivas más importantes a la hora de centrarnos en ese control de peso, en el que todos esos alimentos, o sea, ingredientes completos de la paella sean digeridos bien y que no nos hagan daño, todo lo contrario, que sean para un buen uso? Pues son tres: la proteasa, aminalasa y lipasa, ¿vale? Vamos a ver un poquito de la lipasa, la aminalasa. La aminalasa es la encargada de hacer que los hidratos de carbono se hagan nutrientes más chiquititos y lleguen al torrente sanguíneo como una molécula más pequeña. Normalmente esta enzima se libera desde el páncreas hasta el intestino delgado, ¿de acuerdo? Para hacer que esas hidratos de carbono complejos se hagan mucho más pequeñitos y así se conviertan en energía. ¿Qué pasa si nosotros no tenemos la aminalasa correcta o nuestro páncreas está un poco débil y no, pues esos nutrientes no van a convertirse en energía y se van a quedar en la retaguardia, como yo siempre digo, se van a quedar guardados porque no somos capaces de metabolizar bien ese nutriente. Otro, lipasa. Bueno, pues la lipasa podemos ver que, como bien dice su nombre, es el que está encargado de descomponer las grasas, los aceites y los triglicéridos en moléculas más pequeñas. ¿Para qué? Cuanto más pequeño sea, mejor va a llegar a esa función de la mitocondria, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los aceites? Pues aquí tenéis una imagen, ya sean los aceites vegetales, tipo aceite de oliva, el aguacate, los frutos secos, que también contienen mucho azúcar, el coco o el aceite de coco, cualquier tipo de alimento graso, ya sean tipo aceites o incluso hay carnes que también tienen mucha grasa, pues también necesitamos la lipasa para que se haga todo ese mecanismo correctamente. Y ya nos quedaría como último. Ay, se faltó uno. Vale. Ay, porque se me está pasando para atrás. Vale. Pasó demasiado rápido. Aminalasa y la proteasa. La proteasa es la encargada de que las proteínas se hagan moléculas más pequeñas. Aminalasa los carbohidratos y lipasa la grasa. Imagínate que nuestro cuerpo no está segregando bien esas enzimas digestivas. ¿Qué solución podemos poner? Bueno, pues tenemos, y os voy a presentar en esta parte, los beneficios que nos aportan nuestras enzimas digestivas llamadas IGNITE, ¿de acuerdo? Son unas cápsulas que lo que contienen son esas enzimas de forma natural que nos van a ayudar a hacer que las digestiones sean mucho mejores. Es una mezcla patentada de enzimas digestivas de muy buena calidad, de primera calidad, pues formulada para ayudarte a digerir todos los alimentos mucho más rápido. En las enzimas digestivas vitales para nuestra función y un estilo de vida muy saludable, pues son las que necesitamos y sin ellas pues sería muy difícil hacer esas digestiones, incluso si lo que queremos hacer es un control de peso, y me voy a hacer aquí un paréntesis. Control de peso es personas que quieran bajar de peso y personas que necesiten aumentar de peso. Ambas dos necesitan tener bien equilibradas las enzimas digestivas, pues necesitan las enzimas. Esta mezcla está formulada para ayudar a descomponer todos los alimentos, todos esos bloques de alimentos y hacerlos mucho más pequeñitos, y hacemos las digestiones mucho mejor. Y por supuestísimo, como ingredientes principales podemos ver que tiene proteasa, aminalasa y lipasa, entre otras enzimas, pero siempre vamos a
a ver que la mayor cantidad de las que contiene son esas 3 enzimas digestivas. ¿Qué beneficios nos aporta las enzimas? Y además si lo incluimos con nuestro detox, que muchos de vosotros ya conocéis. Pues por supuestísimo, si ya estamos haciendo un detox, nos va a ayudar a hacer un detox mucho más profundo, porque esos alimentos se van a descomponer mucho más y van a ser absorbidos de mucha mejor manera y los desechos van a salir mucho más rápido. Al mismo tiempo nos ayudan a desinflamar el abdomen, esa curva que se le llama muchas veces de la felicidad, que no es tanta felicidad, va a desinflamarse y vamos a vernos menos hinchados del abdomen. Y te podré decir que a nivel general, a nivel corporal también, porque hay alimentos que nos inflaman muchísimo porque no se sabe por qué llegan a sitios donde no deben de estar y las enzimas se encargan de destruir. Al mismo tiempo vamos a tener mejores digestiones. Personas que tienen problemas digestivos, problemas para hacer digestiones, esas digestiones súper lentas, súper pesadas, que a poco que coman dicen, tengo la comida aquí, literalmente aquí, necesitan las enzimas digestivas antes de comer para ayudar a que cuando el alimento entre en el estómago, la descomposición sea mucho más rápida y así las digestiones sean más ligeras. También va a ayudar a reducir los gases. Y es justamente una de las cosas que hemos visto anteriormente. Cuando tenemos un problema de metabolismo y de enzimas digestivas, producimos muchísimos gases. Bueno, pues si tenemos niveladas y controladas las enzimas digestivas, que ya hemos visto que son súper necesarias, vamos a reducir los gases y además nos van a ayudar en el control de peso. Hablo de control de peso en líneas generales, ¿de acuerdo? O sea, cuando tenemos que hacer un control de peso para bajar y son muchos kilos los que tenemos que bajar, necesitamos a lo mejor alguna ayuda más, como por ejemplo algún activador para hacer que la grasa que ya tenemos nosotros se convierta mucho más rápido en energía y combustione mucho más rápido. ¿De acuerdo? Entonces, las enzimas digestivas por sí solas ya nos van a ayudar si queremos hacer un control de peso saludable. Nosotros siempre vamos a hablar desde la salud. Y bueno, al final lo que vamos a hacer es que te conviertas en la mejor versión de ti. Para ejemplo, yo siempre pongo la persona que más conozco, que soy yo. ¿Por qué? Podría poner a cualquier otra persona que ha tenido resultados similares o incluso mejores que los míos. Pero os voy a poner mi foto y la foto de mi esposo. Y quiero que veáis la evolución o el cambio que ha habido en no tanto tiempo, en simplemente 8 meses. La foto que estáis viendo aquí con la camisa Animal Print, yo estaba en la talla 60 y pesaba 103 kilos. En 8 meses, cuidando mi alimentación, no estoy hablando de dieta, no estoy hablando de una restricción de alimentos. Una comida saludable, o sea, comer sano, tener el apoyo de las enzimas digestivas, tener el apoyo de hacer una buena limpieza, una buena detoxificación y ayudarme pues con un activador para quemar esa grasa que había en mi cuerpo, como podéis estar viendo, me llevó a perder esos 20 kilos y bajar, pues por supuestísimo, a lo que estoy ahora en una talla 42. Estamos hablando de muchas tallas, estamos hablando de mucho volumen, estamos hablando de muchísima inflamación, de muchísima retención de líquidos y sobre todo voy a decir algo. Yo tenía un problema intestinal, que lo sigo teniendo porque ese problema va a estar conmigo para siempre y ahora entiendo ese problema. Un problema digestivo que desde que yo nací lo he llevado conmigo. Tenía problemas a la hora de ir al baño, problemas digestivos, tenía muchísimo reflujo y gracias a la pérdida de peso y gracias a incorporar las enzimas digestivas en mi dieta de forma habitual, ese problema puedo decir que se ha solucionado. ¿De acuerdo? Así que no solamente es lo que se ve por fuera, que es muy bonito, sino que a nivel salud también se ha mejorado y corregido muchísimo ese problema que yo tenía intestinal. Y como podéis ver, pues esa barriga de la curva de la felicidad, que los hombres muchas veces dicen, no, esta curva es la felicidad. No, es un problema que también se estaba generando en mi esposo. Y como podéis ver en la foto de al lado, en los mismos 8 meses, los dos comenzamos al mismo tiempo y las fotos nos las echamos el mismo día. Y podéis ver que esa curva ha bajado muchísimo, pero también podéis ver el cambio en la piel. Su piel es mucho más clara 8 meses después.
después de hacer esa limpieza, después de hacer que su hígado funcione bien, después de hacer que sus digestiones funcionen bien y después de hacer que los nutrientes, la comida que nosotros ya comíamos de forma normal, de forma saludable, estuviera haciendo su efecto y fuese un alimento que de verdad nos aportara energía. Así que creo que ha sido un taller muy beneficioso. Para mí ha sido realmente lindo de escuchar y de ver, gracias a la doctora Rita Cava. Y os doy las gracias de verdad por haber estado hasta el final. Para más información, ponte en contacto con la persona que te envió esta grabación. Espero que haya sido de muchísimo provecho para ti y estate atento a las siguientes formaciones que tendremos de forma gratuita.